las medidas de coerción. Después del tema del lavado de activos, es un tema que trabajo mucho académicamente hablando también y en la práctica, y es un tema también que me gusta mucho porque tiene varios aspectos, varias aristas que son bastante interesantes dentro del derecho procesal penal. Así que bueno, hoy día vamos a desarrollar algunos aspectos de estas medidas. A ver, el tema es bastante amplio, dado la premura. Empecemos sin mayor preámbulo. A ver, las medidas de coerción. ¿Cuáles son los fundamentos de las medidas de coerción? A mí me gusta siempre empezar por esto. Miren, en la parte superior de vuestra pantalla pueden ver que cuando hablamos de medidas de coerción, normalmente, por ejemplo, usemos la prisión preventiva. Cuando pensamos en una prisión preventiva, en lo que pensamos inmediatamente es en el artículo 268 del Código Procesal Penal y empezar a desarrollar sus presupuestos. Eso es. Sin embargo, ese es un concepto, o en todo caso una premisa parcial. No quiero decir errada porque obviamente no lo es, pero es una percepción parcial de lo que significa una medida de coerción. Cuando nosotros hablamos de una medida de coerción, antes de pensar en ese artículo 268 debemos de pensar en la naturaleza jurídica de una medida de coerción. Y a partir de eso, recién entrar a los presupuestos para comprender el artículo 268 del Código Procesal Penal, lo que implica además comprender el test de proporcionalidad. Miren, las medidas de coerción en general solamente tienen dos presupuestos. Todas las medidas de coerción tienen dos presupuestos. Una medida cautelar, quiero partir por esto, una medida cautelar es el género y la medida de coerción es la especie, ¿de acuerdo? Así que tienen ciertas particularidades, ciertas diferencias, pero en esta oportunidad nosotros vamos a darle el mismo tratamiento, dado que, insisto, las medidas cautelares son el género y las medidas de coerción son la especie. Tan es así que las medidas cautelares nosotros las denominamos aquellas de índole procesal civil, por ejemplo, y las medidas de coerción en el ámbito del proceso penal. Las medidas de coerción tienen dos presupuestos: el fomus boni juris, o la apariencia del derecho, o la apariencia delictiva, y el periculum in mora, o el peligro procesal. La proporcionalidad, la proporcionalidad no es un presupuesto de las medidas de coerción, ¿de acuerdo? No es un requisito que hay que cumplir, no. Ojo con esto que les estoy diciendo. Muchos dicen, el artículo 268 dice tres requisitos, tres presupuestos: graves y fundados elementos de convicción, prognosis de pena y peligro procesal. Y dicen, y a tenor de la casación 626-2013 de Moquegua, hay que analizar también duración y proporcionalidad. No, la proporcionalidad no es un presupuesto más. La proporcionalidad es algo que es propio, algo que es inherente a la naturaleza jurídica de las medidas de coerción. Es decir, es la esencia jurídica de las medidas de coerción. Por eso es que no es un presupuesto, es algo inherente a las medidas de coerción. Es decir, el mejor, mayor y sobre todo mejor razonamiento debe estar en la proporcionalidad. Porque, insisto, no es un presupuesto, sino es algo que es parte inherente de las medidas de coerción. Ahora se los voy a demostrar. Miren, mi objetivo es el siguiente. Me voy a tomar siquiera una media hora para explicarles los conceptos esenciales de una medida de coerción, y ténganlo por seguro que si me siguen la línea, pues después cualquier medida de coerción personal o medida de coerción real va a ser sumamente sencillo. Es sumamente sencillo. La idea es, estemos por favor estos 35 minutos bien atentos, y si tenemos alguna duda, pues ahí me lo hacen saber. Levantamos la mano o me escriben por el chat y voy respondiendo de pasada. A ver, ¿qué es una medida de coerción o una medida cautelar? En principio es un incidente.
en principio es algo en paralelo al proceso principal. Entonces, el hecho mismo de que sea un incidente, el hecho de que sea algo paralelo al proceso principal, ya marca ciertas diferencias. El proceso principal tiene por finalidad la averiguación de la verdad. El proceso principal tiene por finalidad recabar medios probatorios para que estos medios probatorios generen certeza mediante la emisión de una sentencia. En una medida de coerción, eso no va a pasar. En una medida de coerción, de lo que estamos hablando son de elementos de convicción, de elementos de convicción. Y estamos hablando de una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Ya la otra vez, cuando conversamos algunos temas sobre diligencias preliminares y sus aspectos problemáticos, algo ya les había dicho. Las medidas cautelares, por el hecho mismo de que son incidentes, ¿qué es lo que garantizan? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que pretenden? Lo que pretenden es asegurar este correcto desarrollo del proceso penal. Es decir, desde el momento en que se ha formalizado el proceso penal, que éste transite de manera correcta hasta llegar a la sentencia. Eso es lo que busca una medida de coerción. A ver, ¿cómo es eso? ¿A qué se refiere? A ver, las medidas de coerción han identificado dos grandes problemas en un proceso penal. ¿Cuál es? Que el procesado se sustraiga de la persecución penal, que el procesado pueda evadir la acción de la justicia, es decir, se fugue. ¿De acuerdo? Segunda problemática, que el procesado pueda interferir en ese correcto desarrollo y logro de la verdad procesal, que pueda perjudicar e intervenir en declaraciones de terceros, coprocesados, testigos. Entonces, esos dos grandes problemas identificados que impiden este correcto desarrollo del proceso penal en las medidas de coerción se llama peligro de obstaculización y peligro de fuga. ¿De acuerdo? Por eso es que la finalidad de una medida de coerción, ¿cuál es? Garantizar el correcto desarrollo del proceso penal. ¿De acuerdo? Y ese garantizar el correcto desarrollo del proceso penal, esto es, la otra vez les decía, el proceso penal es como un coche que a partir de la formalización de investigación preparatoria, el fiscal es quien asume su acción penal, toma el volante del proceso penal e inicia su coche hasta llegar a la sentencia. Mientras tanto, tengo un policía de tránsito que va a ser el juez de investigación preparatoria que dirá, a ver, usted señor está yendo a mucha velocidad, a ver señor, usted respete su derecha. Es decir, traslademos esto al proceso penal. El juez está diciendo, a ver señor fiscal, haga todas las acciones que el Código Procesal Penal le permita, pero no afecte derechos fundamentales, no afecte el debido proceso, garantice el derecho de defensa, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, este proceso penal, este coche proceso penal va a encontrar dos piedras en el camino. ¿Cuál es? Que el procesado se sustraiga, que el procesado pretenda fugar o que el procesado pretenda poner trabas en el sentido de que interceden los testigos, interceden los coprocesados. Entonces, como tenemos esas piedras en el camino, esto no puede ser. El tránsito del proceso penal debe ser regular, debe ser normal. Entonces, para eso se dijo, ok, para eso tenemos medidas cautelares, para eso vamos a tener medidas de coerción. Y si la finalidad es garantizar el correcto desarrollo del proceso penal, entonces retiremos esas dos piedras del camino. ¿Y cómo se llaman? Peligro de fuga, peligro de obstaculización. Y controlemos mediante una prisión preventiva, mediante un impedimento de salida, mediante una detención preliminar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esa es la esencia. Esa es la esencia de una medida de coerción. Por eso es que esa es la razón de ser cuando nosotros decimos las medidas cautelares no son una sentencia anticipada. Ok, ya se los acabo de demostrar. Cuando dice las medidas de coerción procesal no son una pena anticipada, por supuesto, en ningún momento, bajo el esquema explicado, hace, ¿no? Simula siquiera o intenta
si quiere asemejarse a una resolución anticipada. Por eso es que las medidas cautelares no son otra cosa que una resolución solicitada por el Ministerio Público, en algunos casos solicitado por la parte civil, donde se va a restringir derechos fundamentales. Se va a restringir derechos fundamentales. Ok, acá viene la esencia del principio de proporcionalidad. Las medidas cautelares, entonces, creo que ya van quedando dos grandes ideas. Primero, asegurar el correcto desarrollo del proceso penal. Listo. Segundo, todas las medidas cautelares restringen derechos fundamentales. ¿De acuerdo? La esencia de las medidas cautelares es restringir derechos fundamentales. Entonces, si yo estoy restringiendo un derecho fundamental, yo en medida cautelar estoy osando restringir un derecho fundamental como la libertad personal, como el libre tránsito, como los derechos reales a la propiedad, a la posesión y sus derivados de la propiedad, como la posesión y la tenencia y la libre disposición, entonces yo no puedo tener un sustento cualquiera. Yo necesito un sustento constitucional, porque estoy restringiendo derechos constitucionales, derechos fundamentales. Por tanto, yo necesito un sustento constitucional, un sustento fundamental. ¿Y quién le otorga ese sustento constitucional fundamental? La proporcionalidad. ¿De acuerdo? La proporcionalidad. Entonces, ya repararon que la proporcionalidad es mucho más importante que ese fomus comici delicti y que ese peligro procesal. Y ya estarán pensando y seguramente alguien dirá, sí, pero normalmente en los autos de prisión preventiva, la proporcionalidad lo desarrollan en una hoja, dos hojas, ¿no? Pero más se tiene elementos de convicción, peligro procesal, pero ahora, si usted me dice que el peligro, la proporcionalidad es lo más importante, entonces algo está pasando, efectivamente. Efectivamente, la proporcionalidad es el presupuesto, perdón, es aquello que está inherente a las medidas cautelares y por tanto necesita una motivación cualificada. ¿De acuerdo? Entonces, bajo ese esquema, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, esto ya, ya les señalé algunas características de las medidas de coerción. Primero, ¿cuáles son sus características? Primero, la jurisdiccionalidad. ¿Qué quiere decir? Que solamente el juez va a determinar la imposición de una medida cautelar. No hay ninguna medida cautelar que la fiscalía, por ejemplo, lo haga de oficio. Todo lo tiene que hacer mediante el juez, salvo o excepcionalmente la flagrancia o la detención, obviamente en flagrancia. Segundo, la variabilidad o temporalidad. Las medidas de coerción por naturaleza misma son variables y eso quiere decir que son temporales, no tienen una duración no determinada, no, siempre van a ser temporales. Por ejemplo, la inhibición, la medida de coerción real inhibición, normalmente no se da un plazo. Cuando se impone, el juez no dice vamos a imponerla por el plazo de 3 meses, como pasa en una prisión preventiva, por ejemplo, donde necesariamente se tiene que determinar un plazo, pero siempre tiene una fecha de vencimiento. En el caso de la inhibición será el momento en que se emita la sentencia. En el caso de la prisión preventiva, en el momento en que se cumpla el plazo determinado. Entonces, siempre va a ser temporal, siempre. ¿Y por qué variable? Porque es posible que en el desarrollo del proceso penal puedan aparecer nuevas circunstancias y, por tanto, esta medida puede variar. Esto que se llama en las medidas de prisión preventiva como cesación de prisión preventiva. ¿De acuerdo? Si ustedes revisan el artículo 255 del Código Procesal Penal, ahí es donde nos habla sobre la variación de la medida, ¿de acuerdo? Y después nos vamos al 283 y en el 283 vamos a encontrar la cesación de la prisión preventiva. Entonces, por mucho tiempo, muchos decían, sí, pero la variabilidad de la medida, lo que dice en el 255 es distinto. La variabilidad es cuando de la menor medida, como por ejemplo una detención preliminar judicial
o en todo caso una detención domiciliaria o una comparecencia con restricciones, tú puedes variar a prisión preventiva. Eso es lo que se creía, o sea, de lo menos a lo más. Y cuando decían, ¿y cesación de prisión preventiva? Bueno, la cesación es cuando tienes prisión preventiva, obviamente, y bajas a una inferior. O sea, de mayor a menor. Mucha gente decía, esa es la diferencia entre variabilidad y cesación. No, no hay ninguna diferencia. La variabilidad es un requisito innato, es algo que es propio de las medidas de coerción. Por eso es que el 255 no es otra cosa que los principios de las medidas de coerción. Así que no había ninguna diferencia y ese razonamiento de que es que esto es de lo menos a lo más, de lo más a lo menos, era absolutamente errado. La variabilidad afecta a todas las medidas de coerción. Es decir, yo puedo pasar de una comparecencia con restricciones a una prisión preventiva o de una prisión preventiva a comparecencia con restricciones. ¿Eso qué es? Es variar la medida. Variar la medida. Ok, ¿qué más? ¿Qué más tenemos como aspectos generales dentro de las medidas de coerción? Bueno, la urgencia, la provisionalidad, y pasemos a esto. A ver, mire, presupuestos esenciales. Presupuestos esenciales de las medidas de coerción. Fomus boni juris. Así es como está formado en el derecho procesal civil, como el fomus boni juris. En el derecho procesal civil también se le conoce como la apariencia del derecho. Y en el proceso penal se la conoce como el fomus comissi delicti, ¿de acuerdo? Es decir, la apariencia delictiva. La apariencia delictiva. Ojo con este nombre, ¿eh? Apariencia delictiva. No estoy diciendo hecho delictivo, estoy diciendo apariencia delictiva. ¿Y esta apariencia delictiva cómo o con qué se va a determinar? Con los elementos de convicción. ¿De acuerdo? Con los elementos de convicción. Es decir, ¿nosotros estamos hablando acá de certeza? No. Nosotros estamos hablando en este presupuesto, estamos hablando de apariencia. Y esta apariencia se va a determinar a partir de elementos de convicción. Pero apariencia al fin y al cabo. ¿De acuerdo? Por eso es que, otra razón, por eso es que una medida de coerción de ninguna manera puede ser una sentencia anticipada. De ninguna manera, porque su naturaleza es determinar apariencias delictivas. Por eso es que puede variar, por eso es que no es fijo. Una sentencia obviamente es fijo, ya no puede variarse, porque es producto de una discusión, de contradicción y valoración de medios probatorios. En cambio, acá recién estamos hablando de elementos de convicción. Por eso es que esta puede ser variable, por eso es que esta puede ser temporal y por eso es que esta puede ser provisional, pero apariencia delictiva. ¿De acuerdo? Y el peligro procesal no es otra cosa que el control de riesgos. ¿Ya? El control de riesgos. A ver, ahora vamos a entrar a detalle a cada uno. Miren, el fomus boni juris, les decía, es la apariencia delictiva. Miren, atención con esto, por favor. Ese fomus boni juris, esa apariencia delictiva, se determina mediante un estándar. ¿Qué significa mediante un estándar? Miren, cuando salió el Pleno Casatorio 1-2017 sobre prisión preventiva, ¿qué es lo que nos decía esta casación? Que además, bueno, desarrolló en esencia el tema de lavado de activos, pero aprovechó para introducir temas procesales sobre los estándares de sospechas. Y a partir de ese pleno casatorio, recuerden que nosotros conocemos una sospecha inicial simple, reveladora, suficiente, grave o fuerte, ¿no es cierto? Bueno, grave, porque fuerte ya nos trae el acuerdo plenario 1-2019.
Pero cuando este pleno casatorio nos decía, demuestren el estándar de sospecha grave para imponer prisión preventiva, prácticamente durante 2 años los jueces han hecho o han aplicado eh, de manera en algunos casos errada, porque no se entendía. ¿Sospecha grave de qué? ¿Sospecha grave de que va a fugar? ¿Sospecha grave de que ha cometido el delito? ¿A dónde está referido? Entonces prácticamente lo aplicaban a todo, a la sospecha grave de que va a fugar, a la sospecha grave de que cometió el delito, pero ahí había que decirle un momento, las sospechas son estándares y los estándares solamente se analizan en el Fomus Boni Juris. ¿Qué significa para empezar estándar? Estándar no es otra cosa que medida. Perdonen por la grafía, es lo que puedo escribir con el mouse. El estándar es medida, ¿de acuerdo? De tal forma que cuando uno empieza una investigación, lo que necesitamos es una sospecha inicial simple. Empezamos a tener mayores elementos de convicción, es decir, pasamos a una sospecha reveladora y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que la medida, que el estándar está incrementándose. ¿Qué quiere decir? Que la apariencia delictiva está incrementándose. ¿De acuerdo? Que se está incrementando esa apariencia delictiva. Entonces, ese Fomus Boni Juris se estandariza. Puede ser mayor, puede ser mediano, puede ser menor. Puede ser sospecha inicial simple, reveladora suficiente o puede ser grave. Mayor, mediano, menor. ¿De acuerdo? Es decir, estos se estandarizan, van midiéndose. Así es como funciona el Fomus Boni Juris, bajo un estándar. ¿De acuerdo? El periculum in mora, el peligro procesal, eso se va midiendo, es decir, yo puedo decir, sí, esta persona tiene más peligro de fuga y decir, esta persona tiene menos peligro de fuga. No, yo no puedo hacer ese razonamiento. Yo tengo que decir, o tiene o no tiene peligro de fuga. ¿De acuerdo? A ver, entremos en materia, entremos a analizar, a ver. Primero, Fomus Boni Juris. ¿Qué es lo que se necesita para ese Fomus Boni Juris? A ver, ya les dije, es un estándar, es decir, se va midiendo. Por ejemplo, una persona adulta saliendo de un hotel con una menor de edad. ¿Qué significa ello? Como diríamos a ojo de buen cubero o a priori, ¿qué significa? Significa que estamos aparentemente ante un indicio de criminalidad. ¿No es así? Parece que estamos ante un indicio de criminalidad. Es decir, tenemos qué cosa? Sospecha inicial simple. Solamente tenemos sospecha inicial simple. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si ese hecho ahora le llamamos o lo ponemos de la siguiente manera? Un adulto saliendo con una menor de un hotel, pero se somete a un examen médico a la menor y se verifica que tuvo relaciones sexuales. ¿Tengo un indicio de criminalidad? No, ya no tengo un indicio de criminalidad. Lo que tengo es un indicio idóneo de criminalidad. ¿Por qué? Porque ya tengo el hecho y tengo mi elemento de convicción, que está demostrando que ese hecho aparentemente delictivo en estándar de sospecha inicial simple, ahora pasó a un estándar elevado, ¿de acuerdo? Es decir, yo tengo un fundado elemento de convicción. Por eso es que para una prisión preventiva, por ejemplo, no hay que confundir el elemento de convicción y su grado de indicio de criminalidad o su grado de indicio idóneo de criminalidad. Normalmente, muchas veces, solamente se piden en base a indicios de criminalidad, no en base a indicios idóneos de criminalidad. Otro ejemplo, a ver, un ejemplo que me gusta usar mucho, bueno, porque permite explicarlo, no porque sea afortunado lo que sucedió. Recuerden ustedes lo que pasó hace ya medio año o poco más sobre la deflagración de gas en San Juan del Urigancho.
todos sabemos lo que sucedió, ¿no es cierto? El camión estaba transportando gas licuado y de repente pasó una pendiente, una bache ahí en la pista y el vehículo pues se golpeó y empezó a salir todo el gas y finalmente generó todo un incendio y quemaduras para muchas personas. Se solicitó prisión preventiva contra esta persona. Lo que teníamos ahí, ¿qué cosa es? Es un indicio de criminalidad. Alguien tenía que ser responsable de lo que había sucedido. Pero cuando la fiscalía solicita la prisión preventiva, no había practicado, por ejemplo, una pericia al vehículo, no se había determinado si el vehículo tenía algún tipo de desperfecto o no, y finalmente no se estaba determinando también por qué había sucedido eso, si es que era una falla mecánica, una falla humana, no tenía la fiscalía. Y solicita la prisión preventiva. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado evidentemente fue no darle prisión preventiva. ¿Por qué? Porque solamente teníamos un indicio de criminalidad, no teníamos un indicio idóneo de criminalidad. Es decir, ¿ese indicio de criminalidad es suficiente para investigarlo? Por supuesto. ¿Pero será suficiente para solicitar una prisión preventiva? No, de ninguna manera. Por lo menos en ese momento en que se solicitó, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no teníamos un indicio idóneo de criminalidad. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, un representante de una empresa hablando con un funcionario público mientras está llevándose a cabo un proceso de licitación. Alguien dirá, pero ¿qué tiene que conversar un funcionario con este representante de la empresa? Esto es un indicio de criminalidad, ¿de acuerdo? Pero con esa sola llamada yo puedo solicitar prisión preventiva? No, porque es un indicio de criminalidad, no es un indicio idóneo de criminalidad. Ahora, si yo tengo una interceptación de llamadas, tengo un registro de llamadas e incluso tengo lo conversado, pues ahora sí tengo un indicio idóneo de criminalidad. El análisis cambió drásticamente. Entonces, todo esto que estamos analizando, ¿qué es? Es la apariencia delictiva, es la apariencia del delito. Y si se dan cuenta, va variando. Sospecha inicial simple, indicio de criminalidad. Sospecha grave o fuerte, indicio idóneo de criminalidad. Es decir, si yo solamente tengo una sospecha inicial simple, ¿podré pedir prisión preventiva? Obviamente no. Si yo tengo una sospecha inicial simple, ¿qué medidas puedo solicitar? Puedo solicitar detención preliminar judicial, puedo solicitar eventualmente un mandato de detención, una comparecencia con restricciones, puedo solicitar esas medidas. ¿Por qué? Porque solamente estoy a nivel de diligencias preliminares y mi estándar no alcanza al de sospecha grave o fuerte. En cambio, cuando yo tengo un alto estándar, una sospecha grave o fuerte, ok, yo ya puedo solicitar una prisión preventiva, por ejemplo. Es decir, la apariencia del delito se van dando cuenta, se va estandarizando. Según cómo generemos nuestros elementos de convicción, vamos a ir construyendo nuestro alto estándar, nuestro mediano estándar, nuestro bajo estándar. Conclusión, la apariencia delictiva, el estándar de sospechas, ¿qué es lo que determina? A ver, miren, otra vez. Si la sospecha inicial simple determina que yo solamente puedo imponer comparecencia con restricciones, detención preliminar judicial, y si tengo sospecha grave, prisión preventiva, impedimento, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que la apariencia delictiva solamente determina el tipo de medida cautelar, el tipo de medida de coerción. ¿Es el elemento más importante de una medida de coerción? No. Normalmente muchos tienen este concepto errado y cuando tienen que enfrentar una prisión preventiva, por ejemplo, se concentran mucho en los elementos de convicción, cuando los elementos de convicción lo único que determinan es el tipo de medida de coerción. Ese no es el elemento más importante en una medida de coerción. ¿Cuál es el elemento más importante? El peligro procesal. Porque recuerden, el coche, finalidad, asegurar el correcto desarrollo del proceso, hay que sacar esas piedras del camino, obstaculización, fuga. ¿Quién hace eso? El peligro procesal.
No lo hace las medidas o la apariencia delictiva. Eso no lo hace. Acá simplemente estamos determinando qué cosa. Voy a utilizar términos un poco comunes. Más criminalidad, menos criminalidad. Más apariencia de criminalidad, menos apariencia de criminalidad. Pero al fin y al cabo, apariencia. Pero al fin y al cabo, ¿qué cosa? Sospecha. Mayor sospecha, mediana sospecha, menor sospecha. ¿De acuerdo? Por eso insisto, otra vez, la apariencia del delito solo va a determinar el tipo de medida cautelar. No determina o no es aquel presupuesto que fundamenta la medida de coerción. No es aquella que determina, no es aquella que inclina la balanza y dice, ok, como es alta la sospecha, yo te doy prisión preventiva. No, no es la que inclina la balanza. La que inclina la balanza es el peligro procesal. A ver, sigamos. Entonces, estos indicios de criminalidad van variándose, ¿de acuerdo? Según el estándar de sospecha que tengamos. Solamente un detalle. Por eso es que nosotros, a nivel de apariencia delictiva, ¿de qué estamos hablando? Nosotros hablamos de un sospechoso. Nosotros hablamos de un sospechoso. Es decir, sospechoso en alto rango, sospechoso en mediano rango, sospechoso en bajo rango. ¿De acuerdo? Acá solamente estamos hablando otra vez de apariencia, estamos hablando de sospecha delictiva. A ver, el peligro procesal. ¿Qué es el peligro procesal? El peligro procesal es aquel presupuesto que va a determinar la imposición de una medida de coerción. ¿De acuerdo? Es aquella medida que determina la imposición de una medida de coerción. De tal forma que lo que se hace es controlar riesgos. ¿Qué riesgos? El riesgo de fuga, el riesgo de obstaculización. A ver, cuando un proceso penal empieza, entiéndase que cuando digo un proceso penal empieza, entiéndase formalización de investigación preparatoria. Cuando un proceso penal inicia, cuando un proceso penal empieza, automáticamente aparecen los riesgos de fuga, automáticamente aparecen los riesgos de obstaculización. Son riesgos propios de un proceso penal. Esto siempre va a pasar. Pero ojo, yo no estoy diciendo, por si acaso, que porque ya tenemos proceso penal, el procesado va a fugar, el procesado va a obstaculizar. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando inicia el proceso penal, estos riesgos aparecen, son inherentes del proceso penal. ¿Por qué? Porque no todas las personas van a enfrentar en las mismas condiciones un proceso penal. Por eso es que habrá determinadas personas que cuando inicia el proceso penal se preocupan en apersonarse, en señalar domicilio, se preocupan en ir a declarar las veces que tengan que ir a declarar, se preocupan en presentar los documentos que les han solicitado. Y frente a eso tengo otro procesado donde no se preocupa por hacer todo lo mencionado y por el contrario pretende llegar con un testigo, pretende reunirse con otro coprocesado, pretende obstaculizar la averiguación de la verdad. ¿De acuerdo? Los dos procesados, los dos con dos conductas distintas. El proceso penal inició. Entonces, ¿cuál es la finalidad de las medidas de coerción? Determinar esos peligros de fuga y ese peligro de obstaculización. ¿De acuerdo? Yo me acuerdo mucho, este, el doctor, creo que no hay problema en mencionarlo porque siempre además compartimos a veces espacios académicos con el doctor, el doctor Almanza, el fiscal muy reconocido, él dijo en alguna entrevista, y bueno, hasta ahora sostiene y dice, por ejemplo, que cuando se inicia el proceso penal,
Dice, por la experiencia, por reglas de experiencia, los procesados tienden a fugar, los procesados tienden a obstaculizar. Por eso es que se les impone prisión preventiva. Eso es errado, eso es errado, eso no se puede tomar ni siquiera como una máxima de la experiencia. Eso de ninguna manera podría aceptarse ni siquiera como un análisis de máxima de experiencia. ¿De acuerdo? Porque ya les acabo de mostrar, hay un procesado que se preocupará, se apersonará, hay otro procesado que no hará eso. Entonces, ¿cuál es la máxima de la experiencia? Acá no hay máxima de la experiencia. No es que porque sea un delincuente de cuello blanco se cuida de todo ello o porque no lo es, no se va a cuidar. No, eso no es máxima de la experiencia. Y nosotros no podemos establecer una conducta procesal a partir de una máxima de la experiencia. Ahí no hay máxima de la experiencia que aplicar. Es otra cosa que sí se puede aplicar modus operandi y todo ello, pero eso dentro de la comisión de un delito. ¿De acuerdo? Para que tengan bien claro, por favor, esto cuando yo digo que cuando inicia el proceso penal los riesgos aparecen, pero ¿a quién le toca controlar esos riesgos? Al procesado. El procesado es quien debe controlar esos riesgos. E implícitamente, obviamente, ¿quién? El abogado, pues. El abogado es quien tiene que ayudar a controlar esos riesgos a su patrocinado, porque sabe muy bien que cuando se formalizó, inmediatamente hay o se abrió la posibilidad de ciertas medidas de coerción, entonces habrá que decirle, a ver, un momento, mañana te piden prisión preventiva y no estamos preparados, así que cuidemos arraigos, apersonémonos, señalemos domicilio, solicitemos declaración, etcétera. Porque yo, abogado, necesito controlar tus riesgos, ¿de acuerdo? Que forma parte obviamente de esa defensa eficaz que ahora se trabaja mucho, que se habla mucho sobre la defensa idónea, la defensa eficaz. Entonces, estos peligros son riesgos y hay que controlarlos. La premisa es que como se activó el proceso, hay riesgo de fuga, hay riesgo de obstaculización, ok, a mí me toca disminuir esos riesgos. Yo me apersoné, fui a declarar, ¿tengo riesgo de obstaculización? Siempre voy a tener riesgo de obstaculización, pero por mi conducta he minimizado ese riesgo de obstaculización. ¿De acuerdo? La fuga, tal cual, he ido las veces que me han solicitado a declarar, me han impuesto restricciones, las estoy cumpliendo. Es decir, ¿estoy desapareciendo el riesgo de fuga? No, no desaparezco, pero lo he controlado y lo he bajado al mínimo. He bajado al mínimo ese riesgo de fuga. De tal forma que a mí me pedirán lo que quieran, pero tendré el estándar suficiente para imponer una prisión preventiva? No, de ninguna manera. ¿De acuerdo? ¿Dónde está ese trabajo? En el peligro procesal, en la obstaculización, en el peligro de fuga. Entonces, son riesgos, insisto, son riesgos que hay que controlar. Una manera, otra forma de explicar esto es como cuando, eh, a ver, simplemente me pasa un tema académico. A ver, a mí me gusta también usar este ejemplo. Cuando uno empieza un ciclo en una universidad, por ejemplo, inmediatamente, pues digamos, como yo he visto el curso de procesal penal, inmediatamente activan todos los alumnos el riesgo de aprobar o de desaprobar. Entonces, esos riesgos siempre van a existir. ¿Cuándo inicia ese riesgo? Cuando empezamos las clases. ¿Cuándo termina ese riesgo? Cuando dieron el examen final. Mientras dure todo esto, el riesgo existe. Y es lo mismo en el proceso penal. Se formalizó, activó el riesgo. Se sentenció, recién ahí terminó ese riesgo. Recién ahí se extinguió ese riesgo. ¿De acuerdo? ¿Y por qué les comento esto? Porque el doctor Nakazaki, por ejemplo, hace mes y medio más o menos en este contexto de pandemia, dijo en un caso que el riesgo de fuga por la pandemia se había eliminado, había desaparecido. Él decía, ¿no? El riesgo de fuga se ha extinguido. No, los riesgos no se extinguen sino con la sentencia. Ahí recién se extingue el riesgo. Mientras tanto, el riesgo sigue, solo que, otra vez, dependerá de las partes controlar esos riesgos. Depende de las partes controlar. Entonces,
Cuando nosotros determinamos el peligro de fuga, el peligro de obstaculización, ¿nosotros necesitamos probabilidades? No, nosotros no necesitamos probabilidades. No es como el estándar. En el estándar sí hablamos de apariencia, hablamos de probabilidades. Es que tengo todos estos elementos de convicción y son graves y fuertes. Ah, ok, la probabilidad de haber cometido el delito es alta. La probabilidad de haber cometido el delito es mínima. Ahí es donde se analizan probabilidades. Pero en peligros no analizamos probabilidades. Ahí lo que analizamos son riesgos concretos. A ver, me explico. Me explico esto. Es como cuando, ustedes recuerden, allá el 2017, finales del 2016, inicios 2017, cuando empiezan estos megacasos y se empieza a solicitar prisión preventiva y a partir de ese momento se pone de moda la prisión preventiva. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasaba es que, por ejemplo, ¿qué decía el fiscal? El fiscal decía, señora, aquí está el pasaporte. Y el pasaporte lo que demuestra es que esta persona va a fugar. Y decían además, y esta persona, por la facilidad que tiene de viajar, es probable que pueda fugar. Así es como decían los fiscales. Y los jueces decían, efectivamente, habiendo verificado el pasaporte, alto movimiento migratorio, su probabilidad de fuga es alta. Y por tanto, peligro de fuga comprobado. ¿Ese razonamiento era correcto? No, ese razonamiento era incorrecto. Ese razonamiento lo único que hizo fue pisotear las medidas de coerción, la naturaleza de las medidas de coerción. Los peligros no son probabilidades, los peligros son concretos. Me explico. Una cosa es que yo diga, a ver, el que tiene pasaporte puede viajar y por tanto va a fugar. Es decir, el que no tiene pasaporte no va a fugar. ¿De acuerdo? Ese sería el razonamiento. El que tiene dinero puede fugar. Es decir, el que no tiene dinero no puede fugar. Es decir, tú que tienes dinero, tienes esa posibilidad, pero el que no tiene dinero no tiene esa posibilidad. Es decir, ¿ese tipo de razonamientos puede soportar el derecho? No, de ninguna manera. De ninguna manera yo puedo imponer una resolución bajo ese criterio, bajo ese razonamiento. ¿De acuerdo? Es decir, el que tiene casa tiene arraigo domiciliario, el que no tiene casa no tiene arraigo domiciliario. Es decir, tú que tienes casa, no te preocupes, no tendrías ese peligro de fuga, pero el que no tiene, preocúpese. ¿Podemos soportar ese tipo de análisis? No, esos análisis son absurdos. Esos análisis son meras conjeturas, meras suspicacias, que lo que han hecho es pisotear el derecho durante todo ese tiempo. Una cosa es que yo diga, a ver, señor juez, este es el pasaporte del señor. Y además de eso, ¿qué tengo? Tengo que el señor tiene cuentas bancarias en el extranjero. Y por tanto, sí puede viajar. Y no solamente puede viajar, sino que puede arraigarse en el extranjero porque tiene familia en el extranjero, porque tiene dinero en el extranjero. Es decir, su posibilidad de fuga ya es concreto, ya dejó de ser una especulación. ¿De acuerdo? Esta persona no tiene una casa, pero durante mucho tiempo vive en ese local, en ese departamento, en ese inmueble, tiene los recibos a su nombre, tiene un contrato debidamente legalizado. Entonces, ¿por qué yo tengo que decir porque no tiene una casa, entonces puede fugar? ¿Se dan cuenta? Entonces, los riesgos de fuga, los riesgos de obstaculización son siempre concretos. Son siempre concretos. Otra, en el caso de Mark Vito, por ejemplo, ¿qué pasó? En el caso de Mark Vito, cuando le solicitan impedimento de salida del país, el fiscal dice, señor, su registro de movimiento migratorio. El señor Kenji tiene, el señor Mark Vito tiene más de 200 viajes al extranjero. Y por tanto, no tiene un arraigo en el Perú y lo que denota es su libertad de tránsito. Y por eso es que solicitamos un impedimento de salida del país. La Corte Suprema obviamente le dio un jalón de orejas a la Fiscalía y le dijo, a ver, eso no es suficiente, eso no es suficiente. Que una persona viaje mucho al extranjero per se debe ser discriminatorio, no, de ninguna manera.
Y por eso es que la Corte Suprema ahí dijo, a ver, ¿y todas estas veces ha regresado? Sí, por supuesto ha regresado. ¿Y todas las veces que ha viajado, cuántos días ha estado en el extranjero? Ha estado entre 3, 4, el mayor tiempo que ha pasado ha estado entre una semana a 2 semanas y siempre ha vuelto. Entonces siempre ha vuelto, pues. ¿Dónde está ese riesgo de fuga que usted me dice? ¿Y cuáles serían los motivos de viaje? Bueno, tiene a la mamá ya en el extranjero y por eso es que siempre viaja. Ah, y la mamá que se encontraba bien de salud, mal de salud, se encontraba mal de salud. Ah, entonces ahí está la explicación por la que viaja, pues. Entonces no me vengas a decir que hay peligro de fuga. No, no hay peligro de fuga. Es simplemente el riesgo va a existir, pero no es suficiente para que tú controles. La persona viaja. Yo no puedo restringir su derecho fundamental a la libertad de tránsito para asegurarte tu correcto desarrollo del proceso penal si tú no me has acreditado la necesidad de tener a esta persona arraigada, sin moverse del país. ¿De acuerdo? Entonces, esos riesgos tienen que ser concretos. Estos riesgos no pueden ser conjeturas, no pueden ser sospechas, no pueden ser deducciones. Por eso es que un pasaporte por sí mismo demuestra peligro de fuga. No, no demuestra peligro de fuga. De ninguna manera. El que tenga una casa demuestra por sí mismo peligro de fuga. No, de ninguna forma. Un proceso de alimentos. ¿Un proceso de alimentos demostrará peligro, algún tipo de peligro procesal? Este es un tema bien interesante, ¿ah? Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Normalmente la fiscalía suele sacar y decir, ¿no? A ver, el señor Juan Pérez tiene investigación en tal caso, tiene proceso en tal caso, tiene proceso en tal caso, así que porque está involucrado en varios casos, su posibilidad de fuga se incrementa. Ya de por sí siguen insistiendo con posibilidad. No, acá no vamos en posibilidad, acá tienes que decirme un riesgo concreto. Que una persona tenga 100 procesos o tenga un proceso, su riesgo de fuga o de obstaculización hay que demostrarlo de manera concreta. Entonces, si esta persona, por ejemplo, tiene un proceso de alimentos o está pasando alimentos, ¿esto será negativo para un procesado? Bajo el esquema de que, te saco todos los procesos para evidenciar peligro de fuga. No, por eso es que es un absurdo, pues. Porque una sentencia de alimentos, ¿qué es lo que demuestra? Lo que demuestra es dependencia familiar. No le puede solicitar prisión preventiva o en todo caso no resulta proporcional solicitarle prisión preventiva a alguien que tiene de por medio dos menores, un menor a cargo, es decir, dependencia económica, dependencia familiar. ¿Por qué? Porque no puedes afectar otros derechos fundamentales más allá de los que esa medida de coerción te está permitiendo. ¿De acuerdo? Por eso es que en este contexto de pandemia, por ejemplo, ¿por qué la mayor parte de las personas han ido saliendo? Por una sencilla razón, todo se resume a proporcionalidad. ¿Cuál es ese fundamento en esencia? El fundamento en esencia es que, por ejemplo, vamos al caso del señor Gutiérrez Pebe, por ejemplo. El señor Gutiérrez Pebe tenía una enfermedad grave que se acreditó. Entonces, ¿qué se dijo? A ver, vamos a analizar peligro de fuga, de obstaculización, graves y fundados elementos de convicción. No, eso no. No, acá no hablemos de presupuestos, vamos a la esencia misma de la medida de coerción. ¿Cuál es la esencia? La esencia es que te restringe derechos fundamentales. Te restringe la prisión preventiva, por ejemplo, la libertad personal. Y por otro lado, tienes que en este contexto, dado que está grave de salud, tiene una enfermedad grave, por tanto, ¿qué derecho fundamental se está viendo amenazado? El derecho a la vida, el derecho a la salud. Entonces, tu medida de coerción ya resultaste desproporcional. ¿Por qué? Porque tú solamente puedes restringir un derecho fundamental. ¿Cuál es? Libertad personal. Y si restringir la libertad personal implica también restringir otros derechos fundamentales, entonces esta medida de coerción resultó desproporcional. Ese es el razonamiento simple y sencillo por lo cual había que decir, bueno, independientemente de quién sea el sujeto, nos caiga bien o nos caiga mal, sea un caso de lavado, un caso complejo, un caso mínimo de mínima lesividad, lo que le corresponde es variarle esa prisión preventiva. ¿Por qué?
Proporcionalidad. La esencia está en la proporcionalidad. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se va analizando el tema de los peligros procesales. A ver, veo algunas preguntas. Dice, Madeleine dice, no necesariamente puede fugar, también podría ejercer actos de ocultamiento. Sí, por supuesto, por supuesto. Y actos de obstaculización también. Actos de obstaculización también, pero insisto, esos riesgos de fuga y de obstaculización toca controlarlos en el proceso. ¿Cómo voy a controlar? A ver, estamos defendiendo a X funcionario, por ejemplo, y X funcionario, dentro de su irresponsabilidad, insiste y dice, reunámonos con este coprocesado. Es que este coprocesado sabe, o reunámonos y coordinemos todo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás activando ese riesgo de obstaculización. Entonces, ¿a quién le toca controlar esos riesgos? A la defensa, al abogado defensor. Y por último, toca decirle, ok, yo ya te advertí. ¿Insistes en hacer eso? Bueno, por tu cuenta. Que mañana te estén interceptando y encuentren que estás conversando con un coprocesado, que estés coordinando la declaración, ojo que te advertí. Ojo que te advertí. Y es tu responsabilidad. Como defensa me toca decirte que eso no podemos hacer, porque lo que estamos haciendo es elevar ese riesgo de obstaculización. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso es defensa técnica al fin y al cabo, ¿no? A ver, Boris nos dice, entonces las condenas por el delito de omisión no tendrían fundamento. A ver, lo que pasa es que las condenas de omisión de asistencia familiar, lo que se condena no es la deuda. Hay que tener mucho cuidado con distinguir eso. Recuerden que está proscrito la cárcel por deudas. A ver, este tema es interesante. A ver, alguien dirá, oye, pero esta persona le debe, pues, digamos, 5.000 soles, ¿no? Al obligado, al alimentista. Y no pudo pagar, así que como no pudo pagar, le han dado, lo han sentenciado. Ok, pero ¿por qué están sentenciando a esta persona? Porque tiene una deuda, porque al fin y al cabo es una deuda, esta obligación alimentaria al fin y al cabo es una deuda. Está siendo sentenciado por la deuda en sí o por el incumplimiento de pago. Él está siendo sentenciado por el incumplimiento, no por la deuda en sí. Porque si estaría sentenciado por la deuda en sí, entonces esto que dice la Constitución, donde establece que está proscrito la cárcel por deudas, se estaría contraviniendo. ¿De acuerdo? Sería algo inconstitucional y ese no es el razonamiento. Hay que tener cuidado con eso. A ver, Sergio dice, bajo ese contexto entiendo que por usted riesgo concreto en su ejemplo implicaría que el fiscal tendría que establecer que el proceso no va a regresar al país. Bueno, yo tampoco estoy pidiendo que sea totalmente demostrado a nivel de certeza. Simplemente lleguemos o demostremos ese riesgo concreto, pero a partir de todos los elementos que tenemos. Si una persona solamente tiene un pasaporte y un alto registro migratorio, ¿será suficiente? No, no es suficiente. Si yo digo, este procesado tiene alto movimiento migratorio, además, está siendo investigado en una organización criminal, además, la organización criminal en su núcleo central se encuentra en el extranjero, ahí está el riesgo concreto, pues. Allí está el riesgo concreto, porque la organización criminal va a darle todas las facilidades de que este procesado pueda salir del país. ¿Tengo algo más que hacer? No, señor juez, ahí está el riesgo concreto del peligro de fuga. En cambio, otra vez, si solamente digo, aquí está el pasaporte, la idea es floja. La idea es floja. Recuerden ustedes el caso de Keiko Fujimori, donde dijeron, viene pagando durante 7 años un departamento en alquiler y con ese monto ya se pudo haber comprado una casa. Y por tanto, pues hay un riesgo de obstaculización respecto a los activos porque se le estaba investigando por un proceso de lavado de activos. ¿Eso será suficiente? Es decir, quien paga alquiler, caramba, no tiene arraigos. No, es un razonamiento a todas luces discriminatorio. Yo necesito algo adicional, algo que lo haga concreto.
Por eso es que la sala finalmente revoca esa resolución, porque claro, era arbitrario, independientemente de quién esté como procesado. Recuerden ustedes que nosotros estamos frente a personas de derecho, personas de leyes, y nos es fácil, o nos tiene que ser fácil quitarnos la etiqueta de qué persona estamos hablando. Estamos hablando de un procesado, ¿de acuerdo? Y en ese procesado tenemos que pensar que estamos resolviendo conductas, actos, y en este caso, riesgos. En este caso, riesgos. A ver, bueno, Boris, Sergio, me avisan si es que he respondido las interrogantes. A ver, proporcionalidad. Les decía, es el presupuesto más importante. Es lo más importante que se tiene que analizar. A ver, miren, ¿qué pasa si esta persona tiene alta probabilidad de haber cometido el delito? Es decir, sospecha grave, ¿ya? Tengo declaraciones del colaborador eficaz, tengo declaraciones de varios testigos, interceptación de llamadas, tengo sospecha grave, graves y fundados elementos de convicción. Pero ¿qué pasa si ese procesado ha declarado las veces que le han llamado, se ha personado en sus oportunidades, le han pedido documentos, ha dado los documentos, le han pedido que acredite domicilio, ha acreditado domicilio, ha presentado su contrato laboral, viene laborando a la fecha, tiene un contrato vigente, etcétera? Su peligro procesal, ¿cómo está? Su peligro procesal está debidamente controlado, debidamente controlado. Entonces, alta sospecha versus riesgo controlado, díganme, ¿será idóneo imponerle una prisión preventiva? No, ¿por qué? Por eso es que al inicio les decía, ¿cuál de estos dos presupuestos inclina la balanza para que se imponga una prisión preventiva, por ejemplo, la sospecha grave o el peligro procesal? El peligro procesal. Alguien dirá, sí, pero acá es alto. Sí, por supuesto. Pero ¿cuál es la finalidad de las medidas de coerción? Garantizar el correcto desarrollo del proceso penal. ¿Cuál de estos dos presupuestos garantiza el correcto desarrollo del proceso penal? El peligro procesal. Ok. Por tanto, entonces, este peligro procesal es el que va a determinar si finalmente se impone o no se impone. ¿Y cómo es que hago este análisis de los dos? En proporcionalidad. En la proporcionalidad. Entonces, ¿la medida resultará idónea? No, la medida no resulta idónea. ¿Por qué? Porque los riesgos están controlados. ¿La medida resultará necesaria? No, no resulta necesaria, porque tiene todos los arraigos. Es decir, ¿será estrictamente proporcional? No, de ninguna manera, porque este riesgo está asegurado de tal forma que no está en peligro la declaración de testigos, de procesados, eh, incautación de bienes, nada de eso está en peligro. Entonces, ¿resulta estrictamente proporcional la imposición de prisión preventiva? No, no resulta proporcional. ¿De acuerdo? Ese es el rol contundente del principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad no es otra cosa que el análisis global de estos graves y fundados más este peligro procesal. Eso es la proporcionalidad, analizar ambos. Y cuando existe alguna circunstancia que pone en amenaza cualquier derecho fundamental, también viene la proporcionalidad. Y ese es el contexto en el cual estamos viviendo, pues, el contexto de pandemia, que ya les dije, ¿no? ¿Qué peligro o qué derecho fundamental puso en riesgo? El derecho a la salud, el derecho a la vida, y por tanto resultaba desproporcional. A ver, Boris dice, no es suficiente tener un domicilio, dirección domiciliaria para acreditar un arraigo domiciliario. ¿Con qué adicional podría complementarlo? Sencillo. A ver, si yo tengo un contrato, lo ideal es que ese contrato esté legalizado. Uno. Dos. Y esto, por favor, no se olviden, es regla básica. Si yo tengo domicilio, yo por ejemplo soy cusqueño, pero bueno, vivo en Lima hace mucho tiempo y lo primero que hice fue cambiar mi DNI, actualizar mi DNI, etcétera, porque trabajo acá, porque he estudiado acá, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces,
siempre existe esa falsa, errada, no falsa, esa errada percepción de que uno dice, pero es que cada elección voy a viajar, pues, ¿y por qué no has cambiado tu DNI? Ah, porque es que es una razón además para conocer o visitar a para visitar a la familia. Entonces, aprovecho esos días para visitar, volver, etc. Sí, pero ese detallito del domicilio real que aparece en Renier ya te está dando también arraigo. ¿Cuántos casos se empiezan a construir a partir de eso? Entonces, el consejo siempre es, si uno vive en Tacna, pues cambia tu domicilio a Tacna. Sí, pero es que yo soy de Lima. Cambia tu domicilio a Tacna porque ahí estás trabajando, ahí estás viviendo. Sí, pero es que es alquilado. Cambia tu domicilio ahí. ¿Por qué? Porque hasta cuando te notifiquen, te va a llegar a tu domicilio RENIEG. En cambio, a partir de eso también la fiscalía puede argumentar y válidamente decir, ni siquiera su dirección del DNI coincide en la dirección donde realmente dice que vive la persona. Entonces, una constatación policial se acabó y empiezo a destruir ese arraigo domiciliario. Sí, señor juez, pero aquí está mi departamento, yo vivo acá, sí, pero su DNI no coincide, pues. Uno. Dos, si vivimos en alquiler, contratos legalizados. Otro, los recibos, vouchers, constancias de que se está pagando. Tercero, si uno vive en ese departamento, los servicios normalmente se instalan a nombre del titular, ¿no? A nombre de quien usa, no al nombre del dueño del departamento. Que los recibos coincidan. ¿Ya me he generado arraigo domiciliario o no? Por supuesto. ¿Qué me puede decir frente a todos estos elementos la fiscalía? ¿Qué válido me podría decir? Parece que ya no le queda nada, ¿no? Arraigo laboral, contratos laborales. Ah, es que no tengo un contrato laboral porque lo mío es temporal. Ok, constancias de trabajo. Sí, pero es que lo que pasa es que como nunca he tenido ningún problema, nunca he pedido una constancia de trabajo. Bueno, tus recibos por honorarios, pues. Sí, pero lo que pasa es que yo soy informal. Pero bueno, te depositaré en tu cuenta, ¿no? Es decir, vayamos agotando todo lo que vamos teniendo para demostrar arraigo laboral, entonces. ¿Tienes compañeros de trabajo? Sí, tengo los compañeros. Ok, vayamos, solicitemos que la policía vaya, constate nuestro centro laboral, que constate con el dueño y ya tengo mi constatación de arraigo laboral, mi constatación de arraigo domiciliario. ¿De acuerdo? Familiar. Este es otro detalle. ¿Qué pasaba en los primeros casos? Los primeros casos, normalmente los abogados decían, señor juez, aquí está la foto. Aquí está la foto de mi patrocinado con toda su familia del último domingo, reunidos todos. Y esto demuestra arraigo familiar. Les pregunto, ¿eso demostrará arraigo familiar? No, eso no demuestra arraigo familiar. Eso lo único que demuestra es que efectivamente el último domingo te reuniste, que el último domingo habrás almorzado, cualquier tema menos arraigo familiar. O por último, eso solamente demuestra que tienes familia. Pero acá nosotros no necesitamos demostrar que tienes o no tienes familia, porque eso lo podemos solicitar y corroborar fácilmente. Lo que acá nosotros necesitamos demostrar es dependencia familiar, relación familiar. Entonces, por eso es que una sentencia de alimentos, por ejemplo, ¿qué es lo que demuestra? Dependencia familiar. Entonces, no todas las sentencias son negativas, finalmente, ¿se dieron cuenta? Y esa foto de Facebook del último domingo, ahí está el perfil, la fecha, la hora, etcétera. Sí, pero eso no me demuestra nada, señor. Eso solamente me demuestra que tienes familia y punto. Demuéstrame que hay dependencia, es decir, que esa persona que dices que es tu madre depende de ti, que le pagas los servicios de salud, etcétera. Tendrás los recibos, tendrás las facturas, tendrás algo que acredite que esa persona depende de ti, de tal forma que, ¿qué es lo que estamos haciendo con todo eso? Lo que estamos haciendo es analizar proporcionalidad. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo, tú pretendes restringirme mi derecho a la libertad y con ello además, al perder o al restringir mi derecho a la libertad, por ejemplo, implícitamente pues ya no podré trabajar. Entonces, versus, por ejemplo, el interés superior del niño, es decir, vas a dejar desprotegido a estos menores de edad.
Díganme, ¿eso es proporcional? No, no es una medida proporcional. Vas a dejar sin amparo a estas personas adultas mayores que dependen estrictamente de mí. Entonces, ¿es proporcional? No es proporcional. ¿Se dieron cuenta lo poderoso que es la proporcionalidad? A ver, Madeleine dice, ¿podría poner un ejemplo sencillo de estructura de su principio de proporcionalidad en estricto en un caso específico? Sí. A ver, analicemos los tres presupuestos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos ver en idoneidad? En idoneidad lo que nosotros necesitamos ver es si es que la medida que se está solicitando va a cumplir su finalidad. Es decir, si es que yo tengo algún otro u otra medida de coerción que pueda cumplir esa finalidad. Si, por ejemplo, yo digo peligro de obstaculización, es que esta persona ha sido el superior jerárquico. Como ha sido el superior jerárquico, digamos, ha sido el presidente del gobierno regional y sus coprocesados son gerentes o son trabajadores y han estado por debajo de jerárquicamente. Así que, peligro de obstaculización, como él ha sido jerárquico superior, todos los que están en inferior jerarquía le deben respeto. Y por eso es que la fiscalía asume que estas personas van a declarar en función a lo que él les diga. Díganme, ¿eso será riesgo concreto de obstaculización? No, ¿eso qué es? Eso es presunción de obstaculización. Eso es una conjetura de obstaculización. ¿Por qué? Por el simple hecho de que tiene un rango. ¿Cómo hago eso que sea concreto? Hago de la siguiente manera. Yo diré, a ver, él ha sido el superior jerárquico y el señor tal que es gerente, que ha sido inferior jerárquico, en su declaración manifestó que esta persona ha estado llamándole continuamente, que esta persona le ha mandado un mensaje de texto para reunirse. ¿Ya ha hecho concreto o no esa conjetura? Es decir, ¿ya le he quitado o no ese velo de conjetura? Sí, por supuesto. ¿De acuerdo? ¿Cómo es que algo que esté en ese escenario de especulación empieza a aterrizar y empieza a hacerse concreto? Entonces, si yo, por ejemplo, no tengo esa conexión, entonces una comparecencia con restricciones, que dicho sea de paso es mucho más eficaz, por ejemplo, para controlar riesgos de obstaculización, yo simplemente le puedo decir, señor, usted está prohibido de conversar con X, Y y Z, que son sus coprocesados. Esa es la regla de conducta que le voy a imponer. Por tanto, la comparecencia con restricciones es mucho más eficaz en ese extremo. Entonces, ¿la medida resulta idónea? No, no resulta idónea. ¿Por qué? Porque en la cárcel podrán visitarlo. En cambio, con la comparecencia con restricciones, basta con que me incumplas esa regla, inmediatamente yo te voy a dar la más drástica. Pero es una forma de controlar. ¿Por qué? Porque el efecto persuasivo va a ser mucho mayor. Porque el procesado va a tener mucho más cuidado y dirá, si es que me reúno, me van a cambiar automáticamente. ¿Hay efecto persuasivo o no? Por supuesto. Es decir, ¿es eficaz una comparecencia con restricciones? Por supuesto. Entonces, puesto así, ¿será idóneo esta medida de comparecencia versus esta medida de prisión preventiva? Por supuesto. Resulta siendo idóneo. Resulta controlando de mejor manera ese riesgo de fuga y ese riesgo de obstaculización. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta? El riesgo de fuga y de obstaculización acá es poderosísimo y todo eso analizado en la proporcionalidad. Ok, esa es la idoneidad. La necesidad. La necesidad. A ver, es que yo todavía necesito 3 declaraciones de esta persona. ¿Así? Necesita 3 declaraciones, pero esta persona no ha declarado ya. Sí, ya declaró ya. Entonces, ¿para qué lo quieres tener privado de su libertad? Es que lo que pasa es que también bueno, hay cierto temor de que pueda ocultar pruebas. ¿Pero qué pruebas? ¿No has incautado ya todo lo que había? Sí, sí, hemos incautado. Entonces, ¿la medida es necesaria? No, ya no es necesario, entonces, visto desde ese punto de vista. Entonces, no cumplimos con ese test de proporcionalidad. Y el estrictamente proporcional. En el estrictamente proporcional es donde tienes que poner a debate los derechos fundamentales que se están afectando. El impedimento de salida del país, solamente la libertad de tránsito. Ya sí,
Solamente esto. Entonces, en este contexto de pandemia les decía, ¿qué más se ha visto afectado? El derecho a la salud, el derecho a la vida. Entonces, ¿resulta proporcional? No, no resulta estrictamente proporcional. Evidencia de que es desproporcional. Conclusión, esta balancita de proporcionalidad prima siendo así. Derecho a la libertad versus derecho a la salud, esto es lo que pesa más. Y por tanto, la medida de prisión preventiva resulta arbitraria, por tanto, le corresponde una medida menos gravosa. Así es como se analiza la proporcionalidad propiamente dicha o lo estrictamente proporcional. Ok. Bueno, voy a pasarles las diapositivas, obviamente, el tiempo nos está... Pero básicamente todo lo que les estoy comentando está ahí, ¿ya? Ahí en las diapositivas. A ver, miren, eh, necesito cubrir este tema de medidas de coerción, pero de momento, todo esto que hemos analizado de los estándares, los peligros y sumado a eso la proporcionalidad, así es como se analizan todas las medidas de coerción, todas. Alguien dirá, ¿y la prognosis de pena y la duración? Bueno, es que la prognosis de pena solamente hay que irnos al sistema de tercios, determinar si estamos en el tercio medio, inferior o tercio superior y ya tenemos. Pero eso es un presupuesto, ese es un presupuesto ya operativo, no es un presupuesto esencial de las medidas de coerción. Y la duración también tendrás que analizarlo en base a proporcionalidad. En realidad, la duración es consecuencia de la proporcionalidad. Porque ahí tenemos que demostrar también, es que una vez que yo digo, si es necesario la prisión preventiva, también tengo que decir, ¿por qué 6 meses resultan proporcionales y suficientes? ¿Por qué no 9 meses? ¿Por qué no 6 meses? Es que tengo todavía 20 diligencias que realizar. Ok, entonces sí es justificado que tengas 9 meses. Es que tengo una diligencia por hacer y me estás pidiendo 18 meses. ¿Es razonable? ¿Es coherente? ¿Es proporcional? Ahí es donde se analiza también esa duración de la medida. A ver, les demuestro que esto que acabamos de conversar se va a aplicar a todas las medidas de coerción. Por ejemplo, un tipo de medida de coerción personal es la detención policial en flagrancia. ¿De acuerdo? En flagrancia. ¿Desde qué momento se puede detener a la persona? Desde la noticia crímenes. ¿Cómo es la apariencia delictiva? La apariencia delictiva es alta porque estamos conociendo o estamos deteniendo a la persona con las manos en la masa. ¿Por qué? Alguien dirá, ¿y por qué no hablamos ya de hecho delictivo si estamos en flagrancia? Porque todavía estamos a nivel de medida de coerción, pues. Sigue siendo un estándar de apariencia delictiva, pero claro está alto. Y el peligro procesal es evidente, pues no lo estamos deteniendo en fuga, no lo estamos deteniendo en obstaculización al ir, evadir, etcétera. Ahí está el peligro de fuga, ahí está esa apariencia delictiva. El arresto ciudadano va a ser lo propio, lo mismo, solo que quien detiene es el ciudadano. La detención preliminar judicial. A ver, acá empieza a variar solamente los nombres, pero el análisis sigue siendo el mismo. ¿Qué es una detención preliminar judicial? Una detención preliminar judicial es aquella medida de coerción que tiene por finalidad, ¿qué cosa? Asegurar actos de investigación, pero urgentes y necesarios. Por eso es que es detención preliminar judicial. ¿Qué quiere decir? Detenemos a la persona, preliminar porque se aplica en detención preliminar o en investigación preliminar, y judicial porque lo otorga el juez. Detención preliminar judicial. ¿Qué es lo que necesitamos? A ver, miren, ustedes tienen que analizar. Acá no hay nada que vamos a memorizar, no, acá tenemos que analizar. Si es detención preliminar judicial, detención, pues estamos privando de su libertad. Si es preliminar, ¿qué estándar de sospecha necesito? Una sospecha inicial simple. Entonces, esas diligencias urgentes y necesarias están en diligencias preliminares. ¿Listo? Su estándar es sospecha inicial simple. Y judicial, porque el juez tiene que analizar qué cosa, ese peligro de fuga y ese peligro de obstaculización. Es que hemos llamado a esta persona y no ha venido. Hemos llamado por segunda vez y no ha venido. Ok, necesitamos, pero sigo en diligencias preliminares. Entonces le puedo mandar
o disponer un mandato de detención preliminar judicial. Entonces, solo que en vez de llamarle estándar de sospecha inicial simple o sospecha inicial simple, ¿cómo le ha llamado nuestro código? Razones plausibles. Razones plausibles. Pero ¿cuál es su estándar? Sospecha inicial simple. Y el peligro de fuga y la obstaculización, ¿cómo le ha puesto? Le ha puesto cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. Pero sigue siendo concreto ese peligro de fuga y la averiguación de la verdad, por supuesto. Esta persona no ha venido a declarar. Es necesario, es urgente que venga a declarar, porque de repente van a obstruir, van a ocultar pruebas. Entonces, antes de que se dé eso, detención preliminar judicial. Así está concebido esta medida. Sin embargo, recuerden ustedes el caso de Keiko Fujimori. En el caso de Keiko Fujimori, ¿qué es lo que pasó? La señora fue, declaró, y en circunstancias en que iba a declarar fue detenida y le dijeron, señora, acá está nuestra resolución judicial, usted queda detenida. Y esto es así, la detención preliminar judicial uno se entera en el momento en que está siendo detenido. Acá no hay una audiencia de primera instancia como lo hay en una prisión preventiva. Lo que ya se va a llevar a cabo es una audiencia de apelación, eso sí. Pero en primera instancia no hay audiencia. Y por eso es que, como no hay audiencia, como el fiscal le pide y el juez resuelve y la parte no interviene, es decir, la parte no tiene siquiera el mínimo de posibilidad para decir, sí, señor juez, vamos a declarar entonces, o no, señor juez, no hemos declarado porque había viajado, etcétera. Por eso es que es importante justificar la no asistencia a diligencias. Sí, pero es que el fiscal conoce, es un hecho público que ha viajado. Sí, pero acá no se trata de hechos públicos. Demuéstralo, preséntalo. Es que mi patrocinado va a viajar. Ok, si puedes adjuntar el pasaje, hazlo. Es que tiene una invitación y ese día es algo insuspendible. Presenta tu constancia. Es que ese día tienes cita médica y no es necesario que te... No, presenta tu cita médica. ¿De acuerdo? Porque de esa manera esa tu cierta posibilidad de fuga o de obstaculización va a ir al mínimo. Detención preliminar judicial, entonces. Y les decía que el juez, al no escuchar en primera instancia a las partes, necesita una motivación cualificada. La prisión preventiva, bueno, hemos ido ya conversando esto, solamente a efectos de redondear, vean que los graves y fundados elementos de convicción solamente es probabilidad, por tanto es sospecha fuerte grave, pero probabilidad al fin y al cabo. Prognosis de pena bajo el sistema de tercios, el peligro procesal, fuga y obstaculización siempre debe ser concreto, siempre debe ser concreto. Esto ya lo solucionó de alguna manera este acuerdo plenario 1-2019, ¿ya? Si alguien por ahí le entraba a la duda y decía, sí, pero yo nunca he leído que diga riesgo concreto, no, sí, claro que sí. Acuerdo plenario 1-2019 ya dice eso específicamente. Acuerdo plenario 3-2019 ya señala eso específicamente. Tenemos otra medida de coerción, bueno, la prisión preventiva que ya saben, ¿no? Que se da en en investigación preparatoria porque yo ya necesito proceso penal. Pero han visto que hay las medidas como la detención preliminar judicial que se puede dar en diligencias preliminares. La comparecencia, bueno, ya les fui comentando, esa comparecencia con restricciones, por ejemplo, donde va a permitir controlar estos riesgos. Acá, en vez de decir graves y fundados elementos de convicción, ¿cómo le llama el estándar? Apariencia delictiva. Apariencia delictiva. ¿Y cuál es el estándar de sospecha que se exige? Si estamos en investigación preparatoria, ¿cuál es el estándar que se exige en investigación preparatoria? Su estándar no es grave, ¿no es cierto? Su estándar, de acuerdo a la investigación preparatoria, será una sospecha reveladora, suficiente, de acuerdo de si estamos ya a puertas de pasar, por ejemplo, en una etapa intermedia. Ese es el estándar de sospecha que vamos a requerir. El impedimento de salida del país se puede dar a nivel de diligencias preliminares. Entonces, si se da a nivel de diligencias preliminares, ¿qué estándar de sospecha se requiere? Sospecha inicial simple, ¿no? ¿Qué es lo que busca? Restringir el derecho a la libertad de tránsito. A comparación de los demás requisitos donde se pedía delitos con penas de 4 años mínimamente, acá lo que se pide es delitos con 3 años.
Esa es dos diferencias del impedimento de salida del país. En diligencias preliminares y dos, la pena de 3 años. La suspensión preventiva de derechos, esto básicamente cuando nosotros vamos a restringir, por ejemplo, que esto dicho sea de paso, es bastante novedoso. Lo vamos a encontrar dentro de estas medidas, como por ejemplo, bueno, la jurisprudencia no salió. Voy a tratar de mandarles las diapositivas completas sobre estas medidas de coerción. Bueno, las medidas de coerción real. A ver, en las reales vamos a encontrarnos con el embargo, la inhibición, el desalojo preventivo. A ver, un repaso al toque de todo esto. ¿Qué es el embargo? Entiéndanme esto, por favor. Ahí les dejo la jurisprudencia y todo, pero entiendan esto. El embargo va a recaer sobre los bienes de la persona, sobre todos los bienes de la persona, ¿ya? Sobre los bienes de la persona. Y acá también necesitamos, obviamente, apariencia delictiva y necesitamos peligro procesal. Sí, por supuesto, porque es medida de coerción, así es. Y esa apariencia delictiva, ¿qué es? Una probabilidad de qué? De que el procesado ha participado en el delito. Así, y el peligro procesal, ¿cómo se analiza? El peligro procesal se analiza de la siguiente manera. Si en las medidas de coerción personal había que analizar que esta persona podía fugar y podía obstaculizar, en las medidas de coerción real lo que hay que hacer es analizar que esta persona pueda obstaculizar el desarrollo del proceso, sacando los bienes y, por tanto, perjudicando una eventual reparación civil. Es decir, que el procesado se quede en un estado de insolvencia y de esta manera no pueda cumplir con su responsabilidad, que será una reparación civil. Entiéndase como reparación la restitución y la indemnización. Ojo con eso. La reparación civil implica la restitución y la indemnización. Solamente un detallito para que reflexionemos un poco. Ustedes han escuchado siempre cuestionar los acuerdos de Odebrecht, ¿no es cierto? Y siempre se dice, pero es que la reparación civil es incompleta, es incompleta. Y muchos dicen, ah, sí, porque debió haber sido 1.000.000 y no 500.000. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es, cuando está diciendo la reparación civil es incompleta, lo que está diciendo es que, a ver, un caso sencillo, la estafa, por ejemplo. Si yo, por ejemplo, les estafo a todos ustedes por 100.000 y finalmente me someto a un proceso, ¿qué pasa si la sentencia dice 4 años de pena privativa de libertad y una indemnización de 1.000 soles? Así está la sentencia. Parece que he hecho un buen negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque me estoy quedando con los 100.000. He hecho un buen negocio. El crime doesn't pay, ¿no? El crimen no debe pagar. Entonces, ¿qué es lo correcto? Y por eso es que la parte civil tiene que ser los mayor y bien diligente desde el momento en que se apersona como parte civil. Lo correcto es que la sentencia diga 4 años de pena privativa de libertad, 1.000 soles o 10.000 soles por concepto de indemnización y se ordena la restitución de los 100.000 o de los bienes que equivalgan su valor a todos los perjudicados. Solamente así estamos hablando de tutela jurisdiccional efectiva o no. Claro, solamente así el crimen no paga. Entonces, ojo con eso. Por eso es que ahora vuelvo al caso de Odebrecht. Cada vez que cuestionan y dicen es que Odebrecht ha pagado una reparación civil incompleta, tienen toda la razón, porque Odebrecht está pagando 500.000 supuestamente por los daños y perjuicios generados. ¿Y qué de la plata que se ha llevado? ¿Dónde está la restitución del bien? Si estás reconociendo que has cometido un delito, entonces te corresponde una indemnización. ¿Y el producto del delito dónde está? Es decir, lo que corresponde, ¿qué cosa es? La restitución de ese delito. Ojo con eso.
El embargo solamente va a atacar bienes propios. Solamente bienes propios. ¿De acuerdo? No está atacando producto del delito. No está atacando objeto del delito. Tengan cuidado con eso. La inhibición. ¿Qué es la inhibición? La inhibición es algo que viene posteriormente al embargo. ¿De acuerdo? La inhibición, ¿qué cosa es lo que hace? Lo que hace es restringir, por ejemplo, la venta del patrimonio, el traspaso del patrimonio, la donación de ese patrimonio. ¿Por qué? Porque el embargo y la inhibición, ¿qué es lo que están buscando? Asegurar posibles daños del delito generado. Pero estos dos, ¿qué cosa es lo que hacen? Limitar el derecho fundamental, restringir el derecho fundamental de qué? A la propiedad. Pero bienes propios, insisto, bienes propios de ese procesado. A ver, el desalojo preventivo, bueno, mucho más sencillo cuando estamos frente a medidas de usurpación, por ejemplo, y existe un motivo razonable, es decir, la apariencia delictiva y un peligro procesal de que quien ha usurpado un terreno lo pueda vender. Entonces, antes que suceda eso, ¿qué es lo que tengo? Un desalojo preventivo. Tengo que acreditar mi elemento de convicción bajo el esquema de mi sospecha. ¿Ya? ¿Qué cosa? Que la persona ha cometido el delito. ¿Qué cosa? Que tengo un agraviado y un peligro procesal, ¿no? Que va a ser evidente que lo pueda vender. Un anuncio en el periódico, por ejemplo, ¿es un peligro procesal? Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que demuestra? Que esta persona quiere traspasar ese bien inmueble. En las medidas anticipadas, lo propio. Contra personas jurídicas, igual cuando ya la pensión anticipada de alimentos, y me quiero detener en esto, la incautación, que es bastante usual, bastante común. Miren, les decía, el embargo recae sobre bienes propios del procesado. La incautación recae sobre producto del delito. ¿De acuerdo? Me explico. Si esta es una persona que es un lavador de dinero, si esta persona lava dinero, por ejemplo, y tiene o estamos investigándolo desde el 2015 al 2020 y descubrimos que durante estos 5 años ha adquirido 2 departamentos. ¿Estos 2 departamentos son bienes propios o serán bienes producto del delito? Son bienes producto del delito. Entonces, yo no puedo decir voy a embargar ese bien. ¿Por qué? Porque no es bien propio. Sí, pero es que está su nombre. Sí, está su nombre, pero no por eso le corresponde un embargo. Lo que le corresponde es una incautación. ¿Por qué? Porque es producto del delito que estamos investigando. ¿De acuerdo? Es el producto del delito. A ver, una forma bastante sencilla de explicar esto. El tema del vehículo, a ver, un tema bastante común además. Este conductor que está, y es más, este conductor es un tercero, le han alquilado el vehículo, está manejando el bus de transportes y genera un accidente. Sobre ese vehículo corresponde un embargo o una incautación. Sobre ese bien no va a recaer un embargo, sino recae una incautación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es el bien que ha servido para perpetrar el delito. ¿Cuál es el delito? Lesiones graves, lesiones seguidas de muerte, etcétera, accidente de tránsito. Entonces no le corresponde un embargo, lo que le corresponde es una incautación. Por eso es que el vehículo, ojo, el vehículo pasó a la esfera de la fiscalía, por ejemplo, pasó a la esfera del Poder Judicial. Es decir, físicamente el vehículo va a estar en el depósito. En cambio, si fuera un embargo,
Basta con que simplemente se aplique el embargo, se solicite la inhibición, se inscribe en registros públicos y ya está. Mientras tanto, el vehículo lo sigue teniendo ese propietario. Es decir, lo puede seguir trabajando, le puede seguir generando rentabilidad. En cambio, en la incautación no. En la incautación vamos a desposeer de ese bien. Literalmente va a estar en el depósito ese bien. Esa es la diferencia entre el embargo y la incautación. Y la inhibición es que la inhibición te va a llevar a inscribirlo en registros públicos. Pero esa es la diferencia sustancial, ¿ya? Ambos recaen sobre bienes, por supuesto, ambos recaen sobre bienes. Ambos limitan o restringen el derecho a la propiedad, por supuesto. Pero ¿cuál es la diferencia sustancial? Que el embargo, insisto, va a seguir en tu poder. Te hemos embargado la casa. Ah, ok, la casa está embargada, pero yo puedo seguir viviendo en la casa. Te hemos incautado la casa. Eso quiere decir que tienes 24 horas para salir de la casa. Tú ya no puedes vivir en la casa. ¿Cuál es la diferencia? Que el primero es bien propio, el embargo es bien propio. Por eso es que la persona puede seguir viviendo ahí. Lo único que se le está limitando, ¿qué cosa es? Tú no puedes vender, tú no puedes alquilar, tú no puedes traspasar, tú no puedes donar. Te estamos prohibiendo eso, la disposición de ese patrimonio. La incautación. La incautación es mucho más drástico. Te restringe la prohibición de venta, todo, porque igual se va a inscribir en registros públicos la incautación, pero tú ya no lo puedes disfrutar. ¿De acuerdo? La diferencia sustancial, por favor, entre ese embargo y esa incautación. Ok. Dada la amplitud del tema, si tengo preguntas, a ver, este es un buen momento y de paso me tomo un respiro de un minuto, por favor. Escucho o leo preguntas. A ver, dice, Mariela tiene una pregunta. ¿Una tercera persona puede solicitar la administración de un bien inmueble incautado en que tiene derechos reales de garantía, una hipoteca concretamente? No, no. A ver, puede solicitarlo, en realidad la norma no lo prohíbe, pero mientras está incautado, esto no va a poder ser objeto de liberación de esa medida, salvo que, a ver, es interesante la pregunta por lo siguiente, a ver, salvo que les dije al inicio, principios de las medidas de coerción, variabilidad. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, esta persona durante estos 5 años está siendo investigado, pero yo tercero, ¿qué pasa si a mí me vendieron? Yo soy un tercero que le compré ese bien a ese lavador. Entonces, como la fiscalía dice, es que ese bien le vendieron y ese bien es producto del delito, por tanto yo te incauto. Yo digo, pero un momento, yo soy un tercero. La incautación alcanza a ese tercero. Sí, pero yo no he participado en el delito, ni siquiera yo he sido investigado, ni siquiera mi nombre está mencionado porque yo soy un tercero de buena fe. Sí, por supuesto, pero te alcanza la incautación. Por eso, doble o triple o cuádruple o quíntuple responsabilidad cuando uno compra un bien, ya sea mueble o inmueble, porque las incautaciones pueden alcanzar a terceros. ¿De acuerdo? ¿Cuántos casos hay donde terceros compraron, están estrenando el departamento y les llega un día una medida de incautación y de la noche a la mañana se quedaron sin nada? Entonces, este tercero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Este tercero lo que tiene que acreditar es que para que se libere el bien, de que es un tercero de buena fe. Es decir, tendrá que acreditar que efectivamente se hizo un pago, efectivamente estaba en un proceso de inscripción si es que no está inscrito ya, se pagaron todos los impuestos, es decir, todas las
como diríamos, todas las de la ley para que se pueda levantar esa incautación. De lo contrario, perjudicado también el tercero. ¿Hasta qué momento? Hasta que se emita la sentencia. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con ese escenario de las incautaciones. Ahora, ¿qué pasa si sobre ese bien anteriormente existe una hipoteca? ¿Ya? Otro problema bastante usual. Si, si sobre este bien anteriormente existe una hipoteca, el vendedor, si es que estamos frente a producto del delito, recuerden, incautación producto del delito, se supone que el comprador, ¿ya? El comprador debió haber sido un comprador responsable. Si el comprador está comprando, valga la redundancia, un bien con algún gravamen, entonces está asumiendo un riesgo. Y esa hipoteca que, entre paréntesis, podría liberarlo, va a perjudicar mucho más. ¿Por qué? Porque el razonamiento es sencillo. El razonamiento es, ¿de qué buena fe me puedes hablar si además cuando tú compraste el bien estaba hipotecado? Sí, pero es que yo asumí la hipoteca y yo invertí en ese bien. Sí, pero mientras tanto, la buena fe está puesta en debate, está en duda y por tanto la incautación procede. Porque esta persona presumiblemente ha comprado estos bienes con dinero sucio, con dinero lavado. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Este tema de las incautaciones, las medidas de coerción real, la verdad es que son bien bacanas. Pero otra vez, se analizan a partir de estos presupuestos esenciales de las medidas de coerción. Me avisan, por favor, si estoy respondiendo las preguntas o si requieren mayores detalles, ¿ya? A ver, dice Gina. ¿Procedería una orden de inhibición en una indagatoria de extinción de dominio cuando los bienes ya han sido transferidos a una tercera persona? Bueno, la inhibición en realidad lo que hace es preparar escenario para la extinción de dominio, que el nombre correcto debe ser extinción de la propiedad, porque al fin y al cabo vamos a atacar la propiedad, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, eh, se da la inhibición, ¿de acuerdo? Y se puede estar dando una extinción de dominio, sí, por supuesto. Claro que sí, porque la extinción de dominio lo que va a tratar de hacer es sacar de la esfera total. Sin embargo, el detalle es el siguiente. El embargo y la inhibición recaen solamente sobre bienes propios, sobre bienes propios. Es decir, por eso es que vuelvo al esquema de reparación civil. La reparación civil tiene dos componentes, la indemnización y la restitución. Si yo quiero restituir el delito, el bien delictivo, ¿qué es lo que tengo que imponer? ¿Qué medida le debo de imponer? Incautación. Si yo quiero garantizar el daño del delito, ¿qué medida le puedo dar? Embargo, inhibición. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la finalidad de la extinción de dominio? La finalidad de la extinción de dominio es recuperar productos del delito. Entonces, lo que le corresponde o lo que le precede a la extinción de dominio, ¿qué es? La incautación. Pero, ¿y cómo es eso que sí se podría la inhibición? Sí se podría, pero siempre que solo garantice o pretenda garantizar ese daño, es decir, esa indemnización. ¿De acuerdo? Tengan mucho cuidado con esto. La clave en medidas de coerción está ahí. Otra vez, reparación civil tiene dos componentes, indemnización, restitución. Restitución, incautación. Indemnización, embargo o inhibición. Embargo o inhibición sobre bienes propios. Incautación sobre bienes producto del delito. La hipoteca ha sido constituida con mucha anterioridad a la incautación y se ha inscrito en registros públicos. Sí, pues, sí, justo, bueno, algo me adelanté, Mariela.
Sí, efectivamente, mientras un bien no esté libre de gravamen, esos riesgos van a existir. Ahora, es cierto que, es cierto que también, esto es un criterio para analizarlo con sumo cuidado. El criterio que yo les he dado es el criterio que manejan los jueces y que la verdad es que termina siendo razonable, pues, porque hay que buscar debida diligencia en este tercero de buena fe. Pero la verdad es que también lo cierto es que el juez debería de ver o analizar o flexibilizar esto desde la perspectiva empresarial o desde la perspectiva de inversión. Por ejemplo, si yo me quiero, a ver, no voy a ir muy lejos, pero si yo me quiero comprar un carro, por ejemplo, en este contexto, quería vender en 10.000 de repente, ¿no? Ahora me quiere vender en 8.000 porque ya de por medio no solamente quiere venderlo, sino de por medio existe una necesidad urgente. Todavía acá debemos 6.000. Bueno, perdón, debemos todavía 2.000. Y justamente por eso, pero claro, la deuda también te la voy a traspasar, pero la urgencia es que yo necesito la plata. Y mira que tú te estás comprando un carro que debería costarte 12, pero te lo estoy vendiendo en 8 por la necesidad. Dentro de la perspectiva de inversiones, obviamente uno ve en eso una oportunidad, pues. Uno ve una oportunidad y dice, ah, fabuloso, pues. ¿Cuál es la motivación? La motivación es que me estoy ahorrando, estoy en un contexto y así funciona en el ámbito empresarial. Entonces, eso pasa mucho con los terrenos. Ah, mira, tengo este terreno. Lo que pasa es que sobre este terreno todavía no hay un saneamiento, o parte está saneado, o parte está hipotecado, pero tú levantas la hipoteca, pues. Pero claro, porque existen dos gravámenes, no te voy a vender en 100, te voy a vender en 80, ¿no? Porque justamente hay gravámenes. Porque si no habría gravámenes, no te vendería ni siquiera en 100, te vendería en 150. Pero todo esto, ¿qué es? Perspectiva financiera, económica, empresarial. Entonces es algo que, por ejemplo, los jueces deberían de flexibilizar, por lo menos analizar en frente a qué tipo de personas está. Eh, Hay muchos de estos casos. Ahora mismo yo tengo dos casos de estos donde hemos tratado de hacer valer esto, pero no, es que los jueces no ven esto, no ven esta perspectiva. Simplemente ven, a ver, ¿había o no había buena fe? ¿Estaba o no estaba libre de gravamen al momento de comprar el bien inmueble? ¿Y qué pasa si ese bien inmueble además pertenecía a la red Orellana? Uy, ahí olvídense, ¿ah? Que hay un montón de bienes inmuebles afectados por esa circunstancia. Sí, pero estamos frente a terceros de buena fe, sí. Hay muchos casos donde estamos frente a terceros de buena fe. Muchos casos. Pero lamentablemente esos terceros de buena fe tienen que esperar pues la etapa procesal. ¿Cuál es? El control de acusación para ver si es que van a pasar a juicio, donde tendría que extinguirse, o simplemente si pasaran a juicio, pues el momento de la sentencia. Pero mientras tanto, el bien está incautado, ¿no? Lastimosamente incautado. Insisto, eso es un problema que hay que tener mucho cuidado. Hay que ser muy responsable. Ok, ¿tengo alguna otra pregunta, consulta? No, ahí atrás lo voy a poner ya dobladito, ya, pe. Esto es para salir a otro lugar. Ya. Mm, Doctor, sí, sí, adelante. ¿Cómo están? Buenos para que días. nos quede claro, el tema de la inhibición de los bienes va a ser, o sea, va a ser un resguardo tanto para el embargo y la incautación. Esa es una. Otra pregunta, usted hizo una distinción en cuanto a los bienes propios y a los bienes productos de un delito. ¿Cómo, Ujú. o sea, eso no requiere un tiempo para poder determinarlo qué clases de bienes son, para saber qué medida utilizar, si es embargo o incautación? Ok. A ver, empiezo. Si estoy frente a un bien propio, a un objeto delictivo. Lo primero y lo más sencillo es el tipo de delito. Es el tipo de delito. Si yo estoy hablando de un caso de lavado de activos, por ejemplo, va a ser muy sencillo. Si yo estoy hablando de un accidente de tránsito, también, porque insisto, si estoy en el vehículo que ha generado el accidente, pues qué duda cabe que yo no puedo hablar de un embargo, sino tengo que hablar de una incautación.
Además de que tipo de delito, ¿ya? La primera respuesta es el tipo de delito. Ahora, en un tema de lavado, por ejemplo, el tema puede ser muy amplio. ¿Cómo es que yo determino que efectivamente eh, este bien inmueble que ha vendido el 2018, pero está siendo investigado entre el 2015 y 2020, es producto del delito o no? ¿Cuáles son los, los ¿cómo determino esos bienes? No, por estos dos presupuestos. Por estos dos presupuestos. La apariencia delictiva. A ver, ¿cómo es que yo determino la apariencia delictiva en la para incautar un bien? A ver, ¿el procesado está vinculado o no está vinculado a esa organización criminal? Sí. ¿Desde qué momento está vinculado aparentemente? Desde el 2016. Ok, el 2016, vayamos a sus fichas, vayamos a registros públicos. ¿Qué tenía el 2016? No, este señor no tenía nada. Vayamos a sus cuentas bancarias. ¿Cómo estaba bancariamente este procesado? Bueno, en su cuenta solamente tenía 20.000 soles y no había forma de que comprara un departamento. Ah, ok. Ahora, ¿cómo apareció el 2017? Ah, bueno, de repente aparece como titular de un bien inmueble. Así, ¿y cómo compró este dinero? ¿Y cómo compró este bien inmueble? Ah, el 50% ha hecho el pago. ¿Y de dónde salió este 50%? Es lo que estamos investigando, pero de toda esta línea de ruta que estamos siguiendo no tiene justificación. Listo. ¿Apariencia delictiva o no apariencia delictiva? Apariencia delictiva. Peligro procesal, porque claro, este bien inmueble, una vez que exista una formalización de investigación preparatoria, se puede traspasar, se puede vender. Y es más, es que este bien ya se traspasó a terceros. Ah, ahí está pues el peligro procesal. Ese tracto sucesivo se está haciendo mucho más largo. Ahí están los dos presupuestos para que yo pueda incautar este bien. El tercero, a ver, pero es que el tercero ha comprado. Ah, ok, es que tu tercero, tú no puedes comprarle a cualquiera. Esa buena fe, ¿qué es lo que exige? Exige responsabilidad en el comprador. Tú mínimamente has tenido que indagar, pues, a quién le estás comprando. ¿Quién es esta persona a quien le estás comprando? Entonces, es que esta persona, el 2017, cuando yo le compro el bien inmueble, no tenía ningún tipo de investigación. Esta persona ni siquiera había salido en un reportaje. Hoy por hoy, 2020, pues está en todos los reportajes, pero el 2017 no estaba en ningún reportaje. Entonces yo podía sospechar siquiera que yo le estaba comprando a un lavador. Ah, entonces eso es lo que hay que demostrar. ¿Para qué? Para liberar ese bien inmueble, para demostrar que yo soy un tercero de buena fe y que a su vez soy un tercero perjudicado de esa persona. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo estoy analizando todo eso? Otra vez, la apariencia delictiva, el peligro procesal. Por eso, repito, estos dos presupuestos se van a analizar en todas las medidas de coerción, en todas, ¿de acuerdo? Ok, el embargo y la inhibición. El embargo recae sobre bienes propios, es decir, ¿cómo había llegado esta persona al 2015? Esta persona en el 2015 solamente tenía un carro que actualmente vale en 7.000. Ah, ok. Ese sí es un bien propio entonces. Sí, porque nosotros estamos investigando desde el 2015 al 2020 y eso sí justifica más o menos dentro de las actividades que tenía esa cantidad de patrimonio. Ah, perfecto. Entonces, sobre el carro, un embargo. Sobre el departamento, una incautación. ¿Por qué? Porque el departamento es objeto del delito y el carro sí es un bien propio. Entonces, hagamos un embargo sobre ese carro. ¿De acuerdo? Ok, hemos embargado, pero yo necesito que ese bien ya no pueda ser objeto de disposición. Porque recuerden, yo puedo ir y decirle, oye, ¿sabes qué? Tu carro me interesa. Sí, pero ¿sabes qué? Mi carro está embargado. Ya, pero yo te lo compro, pues. Además, si tú me dices que tú vas a ganar ese proceso, ya yo te compro. Tú necesitas plata ahora, tu carro vale 10, pero yo te pago 5. Pero tú necesitas los 5 y mira que yo estoy asumiendo un riesgo, ¿ah? Porque de repente pierdes y yo voy a perder 5, los 5 que te he pagado. Entonces lo piensan y dicen, ya, listo, está bien.
Eso solamente va a permitir si es que hay embargo. Pero cuando hay inhibición, no, no, no. Si tú estás comprando, podrás comprar todo, pero jamás vas a poder siquiera presentar eso a registros públicos. ¿Por qué? Porque la inhibición ya va a restringir todo esto, esa libertad de gravar los bienes, de hipotecar esos bienes, etc. Los mismos bancos muchas veces compran bienes embargados. ¿Por qué? Porque ven en eso una oportunidad de negocio, sumas y restas prácticamente de dinero. Pero cuando el bien está inhibido, ahí sí pues no hay forma de que el banco siquiera pueda comprar. ¿De acuerdo? Esa es más o menos el análisis, o en todo caso, para que puedan darse cuenta. Y por último, ¿por qué el embargo y por qué la inhibición? Porque en ese peligro procesal, ¿qué es lo que hay que demostrar? Lo que hay que demostrar es que la persona es probable que o es altamente en riesgo concreto posible de que pueda desprenderse del bien. ¿Por qué? Porque está en una situación de insolvencia o va a estar en una situación de insolvencia. ¿De acuerdo? Entonces, como esta persona va a estar en insolvencia, no va a tener cómo pagar su indemnización, pues. Entonces, a mí me interesa controlar también ese pago de indemnización. Esa es una diferencia entre una medida de coerción real y una medida de coerción personal. La medida de coerción real sí indirectamente está tutelando eso que va a venir a futuro, ¿de acuerdo? Pero es lo mismo, ¿qué es lo que está haciendo? Garantizar el correcto desarrollo del proceso. Y además, ¿qué cosa? Garantizar un resultado idóneo del proceso. Es decir, que como consecuencia de una sentencia tenga que pagar una reparación civil. ¿Sí? Espero haber respondido, no sé quién, discúlpenme, no reparé quién me preguntaba, pero espero haber respondido. Si no, igual Doctor, estoy ya no a precisar. Sí. doctor, disculpe, buenos días. Eh, yo le quería hacer una pregunta respecto a la orden de inhibición. Toda vez que la Fiscalía de Lavado de Activos en un extremo archivó respecto a determinadas imputaciones concretas, pero remitió ciertos actuados a la Fiscalía de Extinción de Dominio de determinados bienes, ya que esta persona pues evidenciaba un desbalance patrimonial y no logró acreditar el origen con el cual pues compró o adquirió estos bienes. La Procuraduría en este caso planteó una indagatoria de extinción de dominio, pero es un poco complicado fundamentar la orden de inhibición toda vez que estos bienes ya fueron transferidos. En este caso, ¿podría proceder una orden de inhibición ya que esta persona transfirió todos? Porque son un promedio de 20 bienes más o menos. Ya. Sí. A ver, lo que pasa es que hay que tener cuidado. La extinción de dominio está atacando el producto del delito, Domado. ¿ya? Entonces, si la extinción de dominio está atacando el producto del delito, debe atacar esto bajo un esquema de incautación, no bajo un esquema de inhibición. Creo que ahí hay un punto de partida errado. No sé si por parte de la Procuraduría, cuando hace esta solicitud, pero ahí hay un punto de inicio, pero en todo caso ahí se ve una fortaleza en la defensa, porque ¿Vas a la, hacer? Ya. porque la medida de extinción de dominio recae sobre producto delictivo, ¿ya? Es lo que va a dar lugar al decomiso, ¿no es cierto? Yo no te puedo decomisar bienes propios, sino solo para garantizar la indemnización. Yo tengo que decomisar objeto del delito. Entonces, yo tengo que atacar Ay, eso a Ali. partir de la incautación. Entonces, si se está procediendo vía inhibición, yo asumo que previamente hay una incautación. Si no hay una incautación, entonces estamos frente a una medida arbitraria y además frente a un mal inicio de la Procuraduría. Creo que ahí tranquilamente puede solicitar que se deje sin efecto esa inhibición. Gracias, doctor. Ok,
¿Tenemos alguna otra consulta? Bueno, la verdad que esta medida de medidas de coerción es a veces mucho más lesivo que una prisión preventiva, porque no solamente perjudica, pues, la prisión preventiva al fin y al cabo perjudica a veces solamente a la persona involucrada en el hecho, ¿no? En cambio, cuando estamos frente a medidas de coerción real, se afecta también a, prácticamente se afecta a toda la familia. De repente, esta familia estaba viviendo en este departamento, en esta casa, le incautan y la familia se quedó de la noche a la mañana sin casa y sin nada. Entonces, este es un tema bien, bien interesante. La verdad que es bien, bien bonito. A mí me gusta mucho el tema de medidas de coerción real, porque académicamente también hay mucho por hacer y los jueces son muy cerrados en varios de estos criterios que se da. Por ejemplo, falta trabajar situaciones de los terceros de buena fe para que se liberen los bienes objeto de incautación, que en realidad la medida y la norma lo exige, pero que en la práctica pues es bien, bien difícil. Ok, listo. Creo que no tenemos ninguna pregunta, ¿no? Ok, bueno, nos vemos en otro diplomado, pues conmigo, si es que todavía hay invitación de Derecho Play. Parece que se nos durmieron nuestros coordinadores. Ah, ya está. No, no, doctor. Bueno, nuevamente nuestros agradecimientos de parte del grupo de Derecho Play y también a todos los participantes. Bueno, esto fue la tercera sesión que es respecto a las medidas de coerción procesal. Excelente su participación, doctor. Desde ya nuestros agradecimientos y también ya internamente estaremos coordinando para otro diplomado, doctor. Muy agradecido. Gracias. Sí, por ahí hacemos uno de medidas de coerción solamente en unas dos. Esto es para desarrollarlo con mucho tiempo, ¿ah? Hay bastante jurisprudencia y todo ello. Ya habrá oportunidad. Claro. Muchas gracias por la invitación y también a todos los que nos están acompañando. Siempre me toca agradecer porque, bueno, es simplemente también compartir un poquito de experiencia. Muchas gracias. Buenas Gracias, tardes. doctor. Gracias. Gracias.